Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios, es súper fácil. Solo tienes que quedarte hasta el final para conocer los requisitos, ya que al ver el video completo apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tengo lecturas privadas y si quieres una, en el primer comentario te dejé mis datos de contacto. Bueno, por otro lado, te cuento que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha para escucharse, no tiene sexo, no tiene género. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas verlo. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para Virgo el día de hoy y te dice: la razón te hará fuerte. Durante estos días, Virgo, que estás en una posición, digamos, en la cual tienes que tomar una decisión importante, hacerla desde la razón, desde la inteligencia, considerando todos los pros y los contras, te puede ayudar a tomar una decisión con determinación hacia lo que sea mejor para ti. Entonces es súper importante porque esta decisión viene en camino, esta decisión es muy importante y la razón también implica escuchar a tiempo las señales que te da el universo a través de personas, a través de este tipo de medios, a través de los sueños, para que no te equivoques. Siento que a veces tomas las decisiones muy emocionalmente y que de verdad esto es algo como difícil, ¿sí? Pero una decisión importante está allí y deberás tomarla de verdad con mucha, pero mucha cabeza fría, Virgo. Vamos a ver cómo te puedes preparar frente a esta decisión desde el plano de lo sentimental y desde el plano de lo económico, así que quédate en la lectura. Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Primero veremos todos los que tienen una conexión especial con alguien y luego los solteros. Esta conexión puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu esposa, tu ex, puede que estén juntos o que estén separados, puede que incluso estén en contacto cero. Eso no va a influir en el resultado de esta lectura. Vamos a comenzar. Quiero que en este momento en tu mente y muy concentradamente repitas el nombre de esta personita especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiero que ahora en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a ver cuáles son los pensamientos que esta persona en este momento tiene hacia Virgo. Sacaremos las cartas y luego haremos la interpretación. 6, el 5. Esta segunda fila es sobre lo que viene para esta relación. Y esta fila de abajo es qué te aconseja el tarot. Bueno, vamos a ver entonces, y lo primero que todo que te dice es que hay que tomar una decisión. Recuerden que siempre las 6 nos hablan acerca de dualidades, nos indican dos caminos, dos opciones, situaciones en las cuales vamos a tener que empezar a decidir. Hay algo que esta persona se ha dado cuenta y me lo dice este 5, y es que nota que Virgo ha empezado a despertar. Ya no es el mismo Virgo sumiso, ya no es el mismo Virgo que siempre se dejaba. Me dice: yo también tendré que tomar una decisión respecto al cambio porque si no, Virgo me va a dejar atrás. Virgo me va a superar, Virgo se va a cansar, siento que Virgo ya no es
la misma persona de siempre con la cual yo podía hacer y deshacer. No, Virgo ahora es otro, Virgo ahora es otra y se está empezando a transformar. Entonces, esto es bueno, esto es positivo porque esto nos habla acerca de un cambio que llega, un cambio que gracias al florecimiento que hay en ti, Virgo, ahora, esta persona está empezando a notar, a percibir y también quiere hacer ese cambio. Veo a través de este caballo que esta persona se acerca a ti, tiene mucho miedo de perderte, mira hacia atrás, me dice esta carta, mira hacia el pasado y dice, yo necesito actuar, necesito tomar esta decisión porque Virgo también está cambiando y yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que ir a la par de mi pareja, de la persona que me importa, estemos juntos o estemos separados, porque necesito arreglar las cosas. Me dice que ese rey que está allá, me dice que esa persona quizá no ha sido del todo tan sincero, tan sincera contigo. Esta persona necesita decirte ciertas cosas, sin embargo, percibo a través de esa carta que tiene mucho temor, percibo a través de esa carta que es alguien que como que no se anima a decirte ciertas cosas porque podrían influir en este momento en la decisión que vas a tomar. Siento que tú ya estás llegando a un punto en el cual o las cosas se componen con este personaje, con esta mujer, con este hombre, con esta persona, o tú ya, como ya te estás cansando, estás diciendo, tomaré una decisión firme, o esto se arregla o me voy. Y me encanta porque nadie tiene por qué estar jugando con tus sentimientos. Aquí me habla acerca de la ansiedad, de las dudas, de la poca voluntad que a veces esta persona tuvo para poder cambiar cuando tú se lo pedías. Pero ahora eres tú quien se ha cansado de la injusticia, de la arrogancia, del desequilibrio, de la crisis. Veo que llega a este punto de catarsis, este punto donde explotas, este punto donde dices ya no más. Y me encanta porque mereces florecer, me encanta porque mereces avanzar, porque mereces continuar, porque mereces algo muchísimo mejor para ti, Virgo. Si esta persona de verdad quiere hacer un cambio, pues déjale que lo haga. Pero tú mantente firme en esta etapa en la cual has decidido empezar a darte tu lugar, a darte tu valor, a darte esa posición que mereces. No mereces menos que ser feliz, no mereces menos que realmente empezar a ver lo bueno, lo bonito, lo positivo de la vida. No mereces menos que encontrar como alguien que pueda ayudarte a crecer espiritualmente desde el amor y no desde el dolor, porque igualmente desde ambos crecemos. ¿Qué te aconseja en este momento el tarot respecto a toda esta situación? La carta del Áquer me dice liberación de la esclavitud. También me habla acerca de sanación. Así que si esta relación se ha vuelto un karma, si tú ves que de verdad con esta persona es como que las cosas no fluyen para ti, te invito de todo corazón a dejarle atrás, te invito a seguir avanzando por tus sueños. Veo que puede haber como una tercera persona aquí, porque me habla la carta de los dos caminos, que es de la tentación. Puede haber alguien ahí detrás de tu persona especial y yo digo, pues nada, si hay alguien más y esta persona finalmente termina cediendo, cayendo en la tentación, recuerda que el tercero no es el culpable. Siempre el culpable es el que tenía un compromiso, una relación contigo, no los demás. Puede ser que lo que esté oculto sea una infidelidad y tú a raíz de ello tomes una determinación, me dicen las cartas. Este 7 me dice que, sin embargo, algunos de ustedes podrían estar perdonando infidelidades, pero otros van a decir, esta era como la gota que me faltaba para que rebosara la copa. Y esto, al saber esto tú, ya decías que definitivamente no más y tomes esta determinación firme de la cual me habla el 7 de copas. Para algunos viene una ruptura, pero no se me desanimen porque va a ser una ruptura buena. Para unos va a significar liberarse de la esclavitud, como me dice este Áquer,
y ya definitivamente cortar y dejar atrás una relación con alguien muy tóxico. Y para otros va a significar terminar un contacto cero, mejor dicho, o sea, iniciar un contacto cero que va a hacer que esta persona reflexione, cambie y definitivamente viene una decisión y esta decisión está en tus manos, Virgo. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona desde el tarot egipcio. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que estés en nuestros en vivo que de ahora en adelante serán solo para suscriptores. ¿Qué siente la carta de la autoridad? Alguien que va a dejar en tus manos la decisión de qué va a pasar con esta relación. ¿Qué piensa? La carta de la esperanza. Creo que es claro y directo el mensaje y esta persona de verdad confía en que las cosas se puedan solucionar entre ustedes dos. Uy, ¿qué quiere? La carta de la ofrenda, entregarlo todo. Y la carta de la codicia. Lo va a entregar todo porque aspira a recuperarte por completo. Esta persona sabe que la decisión está en tus manos, así que prepárate muy bien porque de verdad necesitas hacerlo con contundencia y escoger sobre todo con la razón. Recuerda tu mensaje general. Este ha sido el mensaje para todos aquellos que tienen una conexión. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar sus premios y así apoyar nuestro refugio animal. Bueno. Vamos en este momento a ver qué viene para los Virgo que están solteros. Y me dice este 9 de bastos, mucha prudencia. Tú ya tienes experiencia a la hora de que ciertas relaciones sean saboteadas porque terceros se metan allí. Mucha prudencia si estás empezando a conocer a alguien, porque siento que podría haber un amigo o una amiga que se fije en esa persona especial que tienes allí. Esta persona llega a alguien para hacer un cierre muy importante. No es alguien de tu pasado, me refiero a que llega alguien nuevo con la intención de dejar atrás en tu vida una etapa de malas rachas en el amor. Comienza esta vida a florecer, algo nuevo surge. Va a morir en ti el temor, va a morir en ti la desilusión respecto a los temas amorosos y resurge. Recuerden que la carta del inmortal siempre me dice que algo va a morir para que otra cosa nueva nazca. Entonces es bueno, es lindo, es positivo. Me encanta porque de verdad que se lo merece. Vamos a preguntar ahora por la economía para todos mis Virgo en general. Y me dice la carta de las dificultades. Algunos de ustedes están pasando etapas muy difíciles, pero llega la carta del logro para decirles que todo se va a empezar a solucionar. Eso por lo cual han luchado, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, un pago de un dinero. La carta del logro les dice que se va a poder realizar, así que no teman. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 56, y me dice persevera en la búsqueda porque vas a encontrar eso que tanto te beneficiará económicamente. A ti que llegaste hasta el final, bendecirte, agradecerte, contarte los premios y los requisitos, pero primero invitarte que siempre veas estos videos en lista de reproducción para que apoyes nuestros animalitos. Puedes ver este y tu ascendente con volumen y el resto en silencio. Y además quiero contarte que los premios son una lectura privada conmigo, más 50 respuestas a preguntas que hayan dejado en sus comentarios, que deben ser puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Y también en los en vivo, son otra forma de premiar a nuestros suscriptores. Los requisitos son: número 1, estar suscritos; 2, activar la campanita; 3, darle like al video; 4, el día de hoy escribir la palabra nube y contarme si prefieren clima caliente o frío y por qué. Deben cumplir con todos los requisitos para poder participar. Les mando un abrazo y recuerden siempre compartir esto en redes sociales para que nuestra comunidad sea cada día más grande. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.